Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy tengo de invitados a dos queridos amigos, grandes luchadores por la libertad, pero sobre todo amigos, José Alberto León y Anderson Riverol, ambos miembros investigadores y tienen diversas responsabilidades en Ciudadano Austral, un think tank chileno, y también José Alberto en Ideas Republicanas. Estábamos hablando sobre diversos temas, pero yo quiero entrar precisamente en uno que es interesante, porque además ustedes lo han trabajado, que es un concepto que es el de la nueva derecha. ¿Okay? Es un concepto que está allí cada vez con más vigencia. Si se habla de nueva derecha es porque hay una vieja derecha. Entonces, ¿qué diferencia a la nueva de la vieja? Eso es algo que es interesante destacar, pero sobre todo, ¿a qué nos referimos cuando se habla de nueva derecha en un contexto en el que estamos bombardeados de etiquetas vacías, pero muy manipuladoras, casi todas provenientes de sectores de la izquierda, por cierto, en las cuales todo lo que sea derecha, todo lo que sea conservador o todo lo que sea incluso liberal, desde una visión más conservadora, si se quiere, es visto como fascismo, como ultraderechismo, como ultra extrema derecha, pero curiosamente no se habla de extrema izquierda, de ultra izquierda, que son ideas mucho más peligrosas, mucho más evidentes y que además en la historia de la humanidad han generado mucha más muerte y miseria. Entonces, yo quisiera que conversáramos un poco sobre ese tema, cómo lo trabajaron, podemos conversar con José Alberto y luego con Anderson. Eh, ¿Por qué hablar de una nueva derecha hoy? Bueno, para comenzar y como que sirva a modo de preámbulo a propósito de todo esto, a José Antonio, una de las cosas que le dicen es que es un líder de extrema derecha. Eh, y bueno, las maneras en que él responde a través de su campaña es extremo en qué. Y parte de lo que, muchos de los que claramente hemos podido verlo a través de este trayecto que ha sido el camino, ojalá, hacia la presidencia, nosotros decimos, bueno, es que es un líder de extrema necesidad. Entonces, estas ideas, además de ser la nueva derecha, no es que sea de extrema derecha, sino que son también de extrema necesidad. Y esto sucede claramente por una circunstancia bastante particular que se da en determinados lugares, ¿no? Es que claramente la derecha, la antigua, se está contrastando con ciertos parámetros de socialdemocracia, ¿no? Aquella derecha que habla de conceptos de justicia redistributiva, aquella derecha en la cual el intervencionismo del Estado está muy latente de manera constante y en los cuales las políticas que van aplicando son bastante similares respecto de los gobiernos de izquierda, creando un bucle en el que la propia ciudadanía se va decepcionando de la élite política y deja de participar dentro de los procesos electorales. Entonces, este concepto de nueva derecha como una alternativa en curso presenta unos nuevos factores políticos que claramente entran dentro de esta dinámica para poder rescatar esa representación en la cual, por supuesto, se haya una nueva desilusión para cada uno de los ciudadanos que se encuentran dentro del espectro político. Y esa representación claramente está en función de la defensa de estas ideas que por supuesto, se corresponden con la libertad. Lamentablemente, y esto no es algo exclusivo, por supuesto, del sector de la otra vereda, de la otra acera, es decir, de la izquierda, sino que claramente dentro del propio sector nunca se ha podido tener una noción donde se amalgame un poco de cada poco, es decir, con ciertos parámetros de respeto y tolerancia auténtica, no exigir la tolerancia y por medio de esa exigencia hacia la tolerancia ser intolerante. Entonces, claramente se existen muchas disputas en función y en virtud, por supuesto, de una noción muy maniquea para poder ganar fans, para poder claramente dividir un sector y en el cual solamente perdemos nosotros, ¿no? Que es esto desde el sector por la libertad. Entonces, nosotros, y lo que definimos dentro de este concepto que es la nueva derecha, es decir, nos unimos en virtud de las cosas que tenemos en común. Y lamentablemente, pues, lamentablemente porque tenemos que tener los enemigos de la libertad, los que amenazan con el estoque, bueno, es una de las cosas que tenemos en común entre todos aquellos que defendemos la libertad desde distintos ángulos. Entonces, es
desvelarlos y verificar claramente cuáles son sus intenciones y cómo claramente se van de a poco definiendo sus posturas, engañando a la ciudadanía. Entonces, la idea es una visión, una noción de un nuevo sector que parte sobre la conciencia del sentido común. La gente dirá el sentido común, sí, bueno, el sentido común, porque es el menos común de los sentidos. Y en virtud de ello, claramente, hacer una defensa acérrima de los valores fundamentales y constitutivos de una sociedad libre y responsable. Tú tocas un punto que es muy interesante, ya te doy la palabra, Anderson, también para escucharte sobre tu reflexión de este concepto, pero tú tocas un punto que es medular, que tiene que ver con la renuncia de ciertas posiciones tradicionales por la corrección política. Es decir, hay tal presión de un establishment que está allí, que al final está financiado por cualquier cantidad de agendas, algunas evidentes, otras más ocultas, pero que están allí, que los propios sectores más liberales conservadores, la propia derecha, ha renunciado a su propia identidad para irse más hacia un centro que no dice nada, pero que es políticamente correcto. Y eso cada vez lo vemos en partidos que eran tradicionalmente demócratas cristianos, por ejemplo, o sea, cristianos, si lo queremos ver así, que dicen, oye, no, eso es demasiado extremo, es como demasiado derecha, entonces mejor me voy al centro. Y resulta que el centro no funciona. Y yo creo que, porque creo que hay que diferenciar entre el centro y la moderación. Tú puedes ser moderado, pero no necesariamente estar en el centro. Tú puedes ser una persona de derecha con una moderación en la manera como ve las cosas, y eso no te hace de centro. Pero hay una manipulación de por medio que te dice, no, que si eres de centro, es que lo moderado tiene que ser de centro. No necesariamente, pero sí hay hay un abandono de ciertas ideas y valores que no son concebidas hoy como correctas, porque hay precisamente una corrección política que está detrás, casi que como es una inquisición, bueno, Axel Kaiser lo toca muy bien con la neoinquisición, ¿no? Es ir contra eso. Entonces, el políticamente correcto te dice, bueno, no, como yo no quiero que me tachen de nada, yo prefiero irme hacia el centro, que el centro no dice nada, y Chile para mí es el mejor ejemplo, es decir, que hoy las dos opciones que hay en Chile sean claramente identificadas, cada una en un polo, muy bien diferenciado ideológicamente, te dice que el centro por sí solo no le dijo nada a los chilenos, por mucho que pueda ser útil, pero no le dijo nada a los chilenos. Entonces, hay una reflexión que hay que hacer alrededor de esto, porque yo creo que José Alberto da en el clavo cuando dice que la nueva derecha no es otra cosa que una respuesta al abandono de la propia derecha a sus propias posiciones, por ser políticamente correcto. Entonces creo que allí, y al final lo hemos dicho muchas veces, la gente antes de votar por una mala copia vota por el original. Entonces, antes de votar por un centrista que dice que era derecha, ahora se dice de centro, pero que termina siendo más socialdemócrata, la gente prefiere votar por el socialdemócrata de verdad, porque sabe que tiene y defiende sus valores a ultranza. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Anderson, te escucho. Sí, yo iría incluso más allá. Es decir, yo he escuchado en estos últimos tiempos incluso decir ahí un liberalismo clásico que es de izquierda. Eso realmente es una barbaridad y demuestra pocos datos. Pero yo quisiera citar, de hecho, Andrés Barrientos, una pequeña línea en el libro Nueva Derecha que dice: vivir con convicciones profundas es una tarea compleja en la sociedad líquida contemporánea. Y yo creo que lo que es la derecha, y la derecha que aglutina a conservadores, liberales clásicos, todos los que defienden la dignidad humana y la libertad, no lo hace así la izquierda que defiende en su postura son más igualitaristas, pues tienen una gran responsabilidad ahora. Y es que los sistemas políticos, tú específicamente, Pedro, como politólogo, puedes verlo incluso con más profundidad, también caen en decadencia. Es decir, el liberalismo, antes de los escritos de Karl Menger, era más un, digamos que conservadurismo estatista tirando también a lo progre. Y es cuando llega Karl Menger que vuelve a sentar las bases, que el liberalismo toma una causa. Esto lo afirma además el profesor de la Universidad de Pisa, Raimundo Covedú, que hace un estudio sobre el liberalismo en el libro Atlas del Liberalismo. Y lo mismo ha pasado con lo que puede ser el conservadurismo y la derecha hoy.
Es decir, se han ido a estadios que no le pertenecen y han tomado por el miedo y yo creo que también por el financiamiento que juega un papel crucial, pues posturas que no deberían tomar. Sin embargo, yo creo que hay un rescate a la decencia, un rescate a las raíces. Y yo reconozco el trabajo público que ha hecho el intelectual Vargas Llosa, y es contactar tanto a las opciones de derecha, como lo fue Keiko, como habló con José Antonio Cast, e incluso es el profesor Sabater, que digamos tiene convicciones muy profundas, pues reconoce que Santiago Abascal de Vox no es ningún loco, sino que también defiende lo que sería la Constitución y el Estado de Derecho. Entonces, lo que hay que enfocarse es en la responsabilidad de decir las ideas más allá de la propaganda, más allá incluso de estos financistas, porque uno puede ser, y yo lo he dicho en otras oportunidades, de hecho contigo, un liberal o un conservador de salón de fiesta, y yo solamente voy a los salones de fiesta y hablo sobre la libertad y no sé, hago cosas en eventos, pero el contacto con la gente, el traducir ese contenido para que las personas puedan adquirir y amar la libertad, pues es la responsabilidad que tiene la nueva derecha en contraposición a la vieja derecha que entró en decadencia. Yo creo que nosotros podemos verlo, y aquí sí voy a ser muy claro, lo que es Pedro, lo que es José Alberto, incluso yo, porque hemos estado en política, somos liberales, que hemos asumido el rol político y hemos tenido quizás un contacto más allá de la academia. Y esto es muy interesante porque puedes ver las realidades y puedes darte cuenta de que las personas por su naturaleza humana no es colectivista, no es igualitarista, sino que busca el progreso, busca la superación y busca siempre estar mejor. Esa es la verdadera bandera de la nueva derecha, que une tanto a conservadores como a liberales, y no liberales clásicos solamente, sino de varias escuelas. Pero la gran responsabilidad está en detectar que la moderación en actos de injusticia es solamente el refugio de los cobardes, y con cobardía no triunfa la libertad, y tenemos que buscar esos grandes hitos. La convicción que tuvo Margaret Thatcher, por ejemplo, esa fuerza que además tuvo Ronald Reagan, que además, bueno, en el caso tanto de Thatcher y más de Thatcher que de Reagan, fueron colaboradores y amigos cercanos de Hayek, de Friedrich Hayek. Incluso en una de las convenciones, Margaret Thatcher se dice, de hecho eso está documentado, que tenía el libro sobre la libertad, los fundamentos de la libertad. Y en un congreso del partido conservador, que es el de Margaret Thatcher, agarra el libro de Hayek y lo lanza sobre la mesa y dice: en eso es en lo que nosotros creemos. Es decir, siempre hemos estado unidos, pero hay, digamos que mucha propaganda, hay poca formación, hay mucho financiamiento que tienen orígenes que habría que echarle un ojo, que intentan desdibujar esto, pero la nueva derecha nos incluye a todos, y más allá de quien la diga que es nueva derecha. De hecho, hay un caso que me parece importante decir con el politólogo Agustín Laje. Él dijo que era de la nueva derecha, y entonces, sin estudiar, sin leer el libro, sin saber qué es la nueva derecha, pues personas que le caen muy mal al señor Laje, pues dijeron: no, eso no sirve. Y yo creo que eso no es una actitud, digamos que honesta académicamente. Fíjate tú, bueno, creo que has dicho muchas reflexiones interesantes acá. Yo creo que ciertamente la moderación frente a la injusticia es complicidad, termina siendo injusto. O sea, no es tan sencillo como eso, ¿no? Es como el que se calla frente a la injusticia. El silencio no te hace menos culpable, ¿no? Incluso es peor. Eh, pero es un punto medular lo que tú tocas, ¿no? Que es un poco, pareciera, unos complejos que existen, ¿no? De retratarse con ciertas figuras y de permanecer. Vamos a suponer que ese es un modelo de negocio, ese, ¿no? El de las ideas como mercado de ideas, y no acercarlo a la gente y no hacer que triunfe en política, porque eventualmente su triunfo en política requiere su implementación,
Su implementación, por supuesto, muchas veces es distinta a lo teórico, porque la realidad es mucho más compleja que lo que nos dice la teoría. Y obviamente, bueno, las cosas a lo mejor no te salen como tú quieres y como tanto las has dicho que son. Entonces, bueno, se te cae tu modelo, eso puede pasar, sin que eso signifique que tú dejes de creer en estas ideas, cuidado, ¿no? Solo que la política es mucho más compleja. Por eso que yo creo que es muy importante lo que tú decías de la esencia de la gente, porque al final la gente es liberal, pero es liberal porque su naturaleza, porque el día a día, porque su dimensión aspiracional es natural. El ser humano siempre aspira y por lo tanto el aspirar a ser mejor, a vivir mejor, a tener mejores cosas, a hacer cualquier cosa distinta a donde está hoy, a tomar esas decisiones, desde luego, es absolutamente liberal, o sea, es un espíritu muy liberal. Y creo que hay un punto clave en lo que tú mencionas, que es que, bueno, esos complejos que hay de andar etiquetando, de andar acusando, y ese liberalismo, como dirían en Perú, liberalismo caviar, que solo, digamos, se contenta con estar en cócteles y más nada, ¿no? Y se queda allí. Que, ojo, también creo que aporta mucho, pero no es suficiente. Y cuando nadie daba medio por él, de hecho no aparecía ni siquiera una encuesta, dije, bueno, posibilidad, porque su discurso es que es muy claro, es un discurso y además tiene una serie de personas que lo respaldan, como es un diputado que no recuerdo el nombre, que se enfrentó a las mafias sindicales y dijo, aquí vamos a privatizarlo todo. Eso hizo que las mafias fueran a golpearlo y bueno, se hizo ahí un bochorno en el Congreso. Pero el decir lo que hay que hacer sin miedo, el además tener posiciones firmes, es la única solución para enfrentar lo que va a ser este año. Como tú ya lo aclaraste, Pedro, no sabemos qué va a pasar con Chile, pero incluso desde la moderación, la ética de los moderados, la ética de meter la cabeza a tierra y fingir que no pasa nada, pues llegó a afirmar que Kast, ¿no? que entre Kast y Boric hay que elegir lo menos malo. Pues no, la verdad es que una de las mejores opciones entre las que había era José Antonio Kast y el pueblo chileno, que además es la sociedad, gracias a las políticas económicas, gracias a todo el desarrollo y a dejar hacer más desarrollado todo el mundo, pues eligió una de las mejores opciones, que yo lo afirmo, incluso como lo afirmó en su momento Vargas Llosa, y es José Antonio Kast. Pues tiene que haber convicción y dos palabras que tienen además un contenido muy importante: valor para defender lo que se cree y defender lo que es correcto, y valores. Y entre esos valores es que va el éxito. Con los valores, eso lo hablamos al inicio del programa, la amistad en la política es tan caníbal a veces, pues si es posible eso, extrapolar todos los valores de la sociedad, hará que realmente tengamos una mucha mejor sociedad. Soy muy optimista, yo creo que en Estados Unidos vuelve lo que se denomina la doctrina MAGA, que además fue apoyado por muchos liberales contra lo que está ocurriendo ahorita, porque lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos es que el ser humano tiene menos posibilidades hoy a nivel económico de lo que tenía hace mucho tiempo, y por eso es que también pierden Virginia de una forma además muy interesante. Pero se salió Anderson. Bueno, lo perdimos, se nos fue Anderson, pero bueno, la verdad que no sé qué pasó, se le tuvo que haber caído el internet, pero no importa, igual ya tenemos que llegar al final del programa. Quiero agradecerles a los dos, a ti, José Alberto, que además estás en Chile dando una batalla importantísima, pero siempre con tu corazón y tu mente en Venezuela. Por supuesto a Anderson, que también pues hace lo propio desde aquí, desde Venezuela. Gracias por su lucha por la libertad. Creo que fue una maravillosa conversación, un tremendo espacio para cerrar el año. Y bueno, te agradezco muchísimo a los dos, le agradezco por su tiempo. Te nos fuiste un momento, Anderson, pero ya tenemos que cerrar. Así que nada, les agradezco nuevamente a ambos, y esta siempre es su casa, aquí será la libertad. Gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, muchas gracias, Pedro, por tu éxito en el programa. No, gracias a ti. Bien, amigos, con esto llegamos al final de Aquí se habla libertad. Nos escuchamos en el próximo por acá, por Radio Caracas Radio. Chao, chao.
RCR 705